Navidad. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Dios continúe bendiciendo sus vidas en este día, mis hermanos, y nuevamente estamos aquí en esta ocasión para tocar un tema a petición de la comunidad de hermanos de Baluarte de la Verdad de nuestro grupo en WhatsApp, los cuales pidieron que tocáramos el tema de la Navidad. Y sabiendo que es un tema polémico, que nuestro ministerio tiene un enfoque interdenominacional, vamos a tocar el tema en base al respeto sin tomar postura, aunque vamos a hacer algo que es bastante honesto y correcto, que es exponer ciertas realidades que son innegables a la luz de este tema. Y bueno, para empezar vamos a desarrollar este tema en base a 6 puntos. El primero es una explicación de qué significa Navidad, a qué nos referimos con la Navidad, esta época del año donde muchos celebran el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar un poco más de ese nacimiento. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que dice la Biblia, la evidencia bíblica, la teología bíblica implícita detrás de esta celebración. En un tercer punto vamos a estar analizando si verdaderamente fue el 25 de diciembre o de dónde surge esta fecha. Vamos a analizar todo el contexto en derredor al 25 de diciembre. En un cuarto punto vamos a ver un contexto histórico. Vamos a afrontar el tema desde una perspectiva histórica. En el quinto punto vamos a analizar el tema desde la perspectiva tradicional. ¿Por qué afirmamos que la Navidad es una tradición más que una enseñanza bíblica? Y en un sexto punto y final, las conclusiones van a estar enfocadas en mostrar los principios bíblicos de respeto entre ambas posturas. Y bueno, ya dado este bosquejo, vamos a comenzar con el tema. ¿Qué es la Navidad? Y si a cualquier cristiano, o no necesariamente tiene que ser un cristiano, a cualquier persona que usted le pregunte qué es la Navidad, muy probablemente nos dirá una respuesta como esta. La Navidad es una fiesta con origen cristiano que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Y ya con el paso del tiempo en nuestros días se ha convertido en una celebración cultural con un alcance global. En casi toda la cultura occidental se celebra la Navidad, y en gran parte de la cultura oriental la Navidad, ya sea por influencia del catolicismo o de la cultura occidental, se ha abierto un espacio, pero sobre todo a un enfoque que le ha dado la cultura moderna un poco distinto a la tradición cristiana. En esta fecha el mundo normalmente lo que celebra es casi el fin de año. Se mezclan casi las dos fechas del 24-25 con el 31 primero. Esta fecha de Nochebuena o de 24 a 25 donde supuestamente nace Cristo, hoy en día es una ocasión para reuniones familiares, hacer regalos y celebrar tradiciones diversas. Y aunque desde la noche del 24 ya están en víspera, realmente la fecha aceptada es la del 25 de diciembre. Y hay un aspecto de la Navidad que haríamos bien en atender. Hoy en día tiene muy poco que ver con el origen de la fiesta. Y sí, aunque hay un cuadro religioso bien enmarcado en lo que es la Navidad, hay lo que se conoce como misas de Nochebuena. Es muy común que en los países pongan en sus árboles de Navidad representaciones del nacimiento de Jesús, que se repitan oraciones y que se canten lo que se conoce como villancicos, canciones navideñas con una letra enfocada en el nacimiento de Jesús. Y sí, es verdad que el contexto religioso sigue implícito en las fiestas hoy en día. Sin embargo, la Navidad, que básicamente era esto, o es lo que se pretende desde el punto de vista cristiano que sea, también presenta otros lados un poco más oscuros. La festividad ha evolucionado, por decirlo de alguna manera, y vamos a abordar esos puntos a continuación, porque son muy necesarios de traer a colación. Y en este caso solamente analizaré dos vertientes de la Navidad. Una muy buena, que es la centralidad en promover la comunión en espacios familiares como sociales. Las cenas, intercambios de regalos, las decoraciones y las reuniones intergeneracionales. Esa es la parte que a todos nos gusta de la Navidad realmente. Que sirva como ocasión para que la familia se reúna, para que los padres, hijos y abuelos compartan en el mismo marco, para ver ese ambiente alegre de decoraciones y de sonrisas. Eso ciertamente tiene valor social y es algo que nadie va a negar que es beneficioso que la familia se reúna.
Y siendo también honesto, la familia no se reúne para celebrar el nacimiento de Jesús. Sí, es una excusa, pero una excusa tan lejana que poca trascendencia tiene en cuanto a la práctica. Sí, puede ser que en un momento de la reunión, sobre todo a los más niños, se le cuenten historias relacionadas con Jesús, pero también es cierto que la familia en lo general le hace más énfasis a los famosos Reyes Magos en los relatos a los niños que al mismo nacimiento de Jesús. Otra cosa es que también la historia siempre se enfatiza en la peregrinación tan extensa de María y José que venían de Nazaret de Galilea hasta las aldeas de Jerusalén, específicamente hasta Belén. Y después de hablar del largo viaje, se centran en el relato de que no había espacios para ellos, de que tuvo que nacer el niño en un pesebre rodeado de animales, y se le muestra la representación del pequeño establo casi siempre al lado del árbol de Navidad. Y se suele hablar de los ángeles cantando, de los pastores adorando, pero rara vez, para decir que casi nunca, se va a escuchar por qué vino Jesús a este mundo. ¿Sabes por qué? Porque al mundo no le molesta celebrar la Navidad. Ahora, ya si alguien se pone a explicar para qué Jesús nació, ahí sí se vuelve algo molesto. Experimentar y disertar sobre el objetivo para lo que Jesús nació sí nos demanda un compromiso con la realidad expresada por el Evangelio, que Él viene con el objetivo de ir a la cruz. Y la cruz es el punto de inflexibilidad donde el mundo retrocede porque te pone de frente a una encrucijada de qué vas a hacer. Cristo vino para morir y para morir en nuestro lugar, lo cual implica asumir culpas y ser consecuente con responsabilidades que el hombre natural busca siempre evadir. Y dado esto es que se ha hecho una desvinculación en la práctica de el Jesús nació y para qué Jesús nació. Por eso es que dije que era algo oscuro. No porque sea malo que la familia se reúna, también se pueden reunir el Día de las Madres, el Día de los Padres. Ocasiones para reunirse el mundo ha creado muchas. Sin embargo, de la Navidad les gusta el contexto, el motivo, pero reprueban la esencia. Abrazan el motivo, pero rechazan el sentido. Y siendo honestos, para nuestras iglesias, una festividad donde se desvincula a Cristo, en mi opinión, poca razón de ser tiene. Ahora que hay pastores y líderes que aprovechan esta ocasión para señalar con un carácter evangelístico la finalidad, la esencia de por qué Cristo nació, también es un recurso válido. Si algo me sirve de ocasión para predicar a Cristo, pues yo creo que es legítimo usarlo. Porque como veremos a continuación, si bien quienes critican la Navidad el 25 de diciembre aluden a que hay un contexto pagano y traen a Nimrod y a Semiramis de la cultura mesopotámica hasta nuestros días, cuando hoy por hoy, en el 2025, nadie reconoce probablemente ni los nombres de estos personajes mitológicos, también sería justo aclarar que si bien el mundo no es ni siquiera capaz de recordar el objetivo por el que nació Jesucristo y celebran la Navidad sin meditar mucho en ello, si Jesús ha quedado relegado a un segundo lugar en su propia festividad, ¿qué lugar ustedes creen que va a ocupar Semiramis, Nimrod o la mitología siria, sumeria, acadia o incluso las Saturnalias? Y a todo esto también tenemos que sumar la añadidura de otros íconos, ya sea Papá Noel o Santa Claus, quienes han robado el protagonismo de tal manera que los niños de hoy relacionan más el 25 de diciembre con los renos de Papá Noel que con el pesebre de Jesús. Vamos a ser un poco realistas en lo que hablamos. Ahora, otro distintivo un poco más oscuro que veo en la Navidad es el siguiente: la popularización y la comercialización, la mercadería con la fiesta. Si bien yo digo que aunque Halloween pueda tener un trasfondo oscuro y que sea una fiesta que está llamado a opacar el Día de la Reforma con la celebración al opuesto de la luz que trajo la sola escritura que defendió Lutero o la justificación por fe, acá ahora se celebra la oscuridad. Yo, siendo sincero, creo que hay menos de satánico y más de mercadería y de empresas enfocadas a venderte dulces, disfraces y locales que quieren alquilarte para que tú celebres Halloween. Yo creo que hay más elemento presente de la cultura actual y el consumismo que de satanismo en Halloween. A ver, lo mismo pasa con la Navidad. ¿Y por qué el 25 de diciembre nunca se va a dejar de celebrar? Mientras que dé dinero, se va a seguir celebrando por una razón: da dinero. Hay miles de millones de dólares que se mueven en esta fecha sencillamente porque
Para la familia reunirse hay que comprar combustible para transportarse, hay que comprar comida para celebrar, hay que comprar vino, hay que comprar regalos, hay que comprar aguinaldo, hay que comprar arbolito, hay que comprar regalos para los niños, hay que comprar disfraces en muchos casos, hay que comprar el pesebre. Es decir, hay que comprar tantas cosas que las empresas no van a perder nunca la oportunidad de venderte. En otras palabras, la Navidad es algo muy lucrativo para las empresas y para el mundo. En fin, la cultura del consumismo. Y ya concluidos con el primer punto, que es la Navidad, o más bien, ¿qué fue la Navidad en el pasado y qué nos ha llegado hoy? Vamos a proceder a nuestro segundo punto. ¿Qué dice la Biblia de esto? Bueno, por muy difícil que le suene a alguno, la Biblia no habla de una celebración de Navidad, no da testimonio de que esta fiesta fuera celebrada por los apóstoles o los primeros discípulos de Cristo. Así que vamos a ver si podemos calcular mediante la Biblia cuál sería la fecha más adecuada. Y la Biblia nos ofrece algunos datos interesantes que quisiera traer al debate. Lo primero es que nos habla de Zacarías. Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era levita y sacerdote, le tocaba ofrecer sacrificio en el templo según la lista que encontramos en el primer libro de las Crónicas. Zacarías era sacerdote del orden de Abdías. Habían 24 grupos sacerdotales que servían en el templo desde los tiempos de David y lo hacían por turnos. Pudiéramos leer todo Primera de Crónicas capítulo 24 para saber en qué época del año le tocaría servir a un sacerdote del orden de Abdías. Al orden de Abdías le correspondería ministrar en una fecha que, traspolándola del calendario lunar judío al calendario juliano solar de nuestros días, coincidiría con junio. El Evangelio de Lucas nos cuenta que 6 meses después del anunciamiento de que iba a tener un hijo, el ángel fue enviado a María. Recuerden que estábamos en junio, calculamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses después del embarazo de Elizabeth, es fecundada por el Espíritu Santo la Virgen María. Recuerden que ya llevaba 6 meses de incubación Juan el Bautista. Vamos a suponer que fue un parto normal, que Juan el Bautista no fue 7 mesino. Seguimos contando 3 meses más para llegar a 9 y sería enero, febrero, marzo. Es decir, Juan el Bautista muy probablemente, por el cálculo bíblico que estamos haciendo, nacería en la fiesta judía de Pesaj, es decir, en la Pascua. Y ahora contemos el caso del embarazo de María. Recordemos que la concepción de la Virgen fue en diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y el 9º mes, septiembre. Estos cálculos están muy resumidos, lógicamente. No voy a hacer aquí una disertación, ni un desarrollo de los textos griegos, ni una exégesis, porque si no cargaría el audio de datos que serían muy poco digeribles. Pero aparte del texto de Crónicas, también nos estamos auxiliando los testimonios de Lucas, el cual en su propio evangelio a Teófilo afirma que él se documentó bien de las cosas de cómo pasaron, por eso narra los detalles del nacimiento. Muy probablemente, y la tradición lo recoge así, Lucas haya tenido acceso a María. Y si Jesús nace a finales de septiembre, ¿con qué festividad coincidiría según el calendario judío esta fecha? Nada más y nada menos que con las fiestas de Rosh Hashanah y específicamente con el día de Yom Kippur, el día de la purificación, el día de la expiación, precisamente a lo que viene Cristo a este mundo. También hay argumentos históricos como que en diciembre Jesús no podía nacer porque no hay condiciones climáticas para ello. La Biblia recoge que habían pastores guardando las vigilias de la noche, pastoreando sus rebaños, cosa que es improbable que pudieran hacer con el frío que hay en Belén en las noches de diciembre. Ningún pastor, a no ser que haya perdido juicio, va a sacar a sus rebaños en una noche de invierno a pastar ¿qué? No, esto pasaba en una fecha más temprana del año. En el ocaso del verano era muy común que esto aconteciese. Las noches eran propicias y todavía ni se asomaban las noches heladas de diciembre para la fecha que bíblicamente podemos calcular en torno al nacimiento de Jesús. Esa es la evidencia bíblica. Claro está, yo no ignoro que existen muchísimos cálculos que han hecho para forzar que fue en diciembre, que ya con el argumento de que ningún pastor va a exponerse a enfermarse con su rebaño por la noche y probablemente perdieran el tiempo, se enfermara él y se enfermara las ovejas del frío que había. Ya con ese argumento es suficiente. Sin embargo, hay personas que calculan la fecha para diciembre forzando toda la Biblia que diga algo que es contraintuitivo y atenta contra el sentido común. Fíjense que casi siempre todos estos cálculos están relacionados o son extraídos de algún monje católico que trató de justificar la fecha que asumiese la Iglesia Católica en el siglo VI. Pero si entráramos en un análisis exegético de los textos que están forzando, resultaría muy sencillo destruir sus argumentos.
Ya analizado un poco más el tema de los cálculos de la fecha y viendo que la Biblia muy probablemente si apoyase una fecha sería a finales de septiembre, principios de octubre, en coherencia con la obra que vino a hacer Cristo, el día de la expiación, el día de la purificación, ahora analizaremos otro aspecto muy revelador. No me voy a detener en el punto de que la Biblia no lo aprueba, pero tampoco lo prohíbe, porque son dos argumentos que se anulan automáticamente entre sí. A ver, vamos a hacer todo lo que la Biblia no prohíba. ¿Cómo la Biblia va a prohibir la Navidad si no existía? ¿Cómo la Biblia va a prohibir algo que no existe? Y claro que no te vas a encontrar en la Biblia un versículo que diga: y no celebraréis la Navidad del 25 de diciembre porque es pagano. No adoptaréis la conducta de las Saturnalias. No te vas a encontrar tampoco una prohibición de visitar páginas pornográficas en internet, como tampoco la Biblia prohíbe celebrar Halloween. Entonces, bajo este mismo precepto podemos decir, bueno, como la Biblia no prohíbe Halloween, podemos celebrarlo. Ah, pero aquí viene alguien y te dice, pero Halloween tiene un trasfondo pagano. Y siendo sincero, la Navidad también. Ya lo veremos más adelante, pero la Navidad también. Que se haya cristianizado, Halloween también se cristianizó. También Halloween originalmente fue una tradición cristiana para celebrar el Día de los Santos Difuntos. Y si alguien dice, la Biblia no ordena celebrar el Día de los Muertos, les recuerdo que el Día de Muertos, según la teología de los católicos, no es el día para adorar a los muertos, sino para recordar el testimonio de aquellos mártires que dieron la vida por Cristo, los santos difuntos. Sin contar que claro, que ellos no están muertos porque están vivos con Cristo. Y lo que se está celebrando, conmemorando ese día, es el ejemplo de lo que ellos hicieron. ¿Estoy yo a favor de Halloween? En ninguna manera. Solamente estoy enmarcando lo débil que suele ser el argumento de decir esto, aunque no está en la Biblia, tampoco la Biblia lo prohíbe. Y de verdad les digo que si estudiamos un poquito más, el proceso de cristianización del 25 de diciembre detrás de la fecha de Navidad como una justificación, lo que veremos más adelante, es lo mismo que pasa con lo que hoy conocemos Halloween. Fue una cristianización de una fiesta pagana. Lo que digo es que si fuera válido el argumento de no aparece en la Biblia, pero lo podemos hacer porque la Biblia no lo prohíbe, y esto es válido para el 25 de diciembre, también tendría que serlo para celebrar el Halloween. Tal vez no con brujas, con ocultismo y esotería, pero sí para que ese día en las iglesias hagamos un culto especial para que se recuerde el testimonio de Blandina, Policarpo, Justino y tantos otros mártires que dieron la vida por Cristo. Y pudiéramos decir al mundo, vengan para que vean en las iglesias cuál es el verdadero significado de Halloween, para que entiendan a cuáles son los difuntos que hay que reverenciar por su ejemplo. Ah, pero no, esto no se hace, porque estamos tan conscientes de que Halloween tiene un trasfondo pagano que no se nos ocurriría. Bueno, mejor me callo porque hay iglesias que sí lo hacen. Pero hay más prejuicio, hay una conciencia más clara de que no es correcto celebrar Halloween, aunque la Biblia no lo prohíba. Así que vamos a tomar que en la Biblia no se prohíba algo como una licencia para seguir añadiendo cosas a nuestras iglesias. Bueno, yo sé que esto lo hace la iglesia desde hace miles de años. Nada más que hay que estudiar un poco la patrística para darse cuenta de cómo la iglesia hace cosas hoy en día que no tienen nada que ver con lo que se hacía antiguamente. O más, ni siquiera hay que ir a la patrística, nada más que hay que leer el libro de los Hechos para darnos cuenta de cómo las comunidades cristianas rara vez cumplen con lo que sí está escrito y cada vez añaden más de lo que no está escrito. Pero pasando del argumento que al final dije que no iba a tocarlo, pero bueno, el punto que yo quiero dejar en claro es que la Navidad no es algo obligatorio. La celebración de la Navidad no es un aspecto obligatorio. Si bien muchos hermanos puedan y quieran celebrarlo, y tienen la libertad para hacerlo, no tienen ninguna justificación para exigirles a aquellos que no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos deja bien claro lo que la iglesia tiene que hacer y es una obligación. A eso llamamos sacramentos. Sacramentos son ordenanzas bíblicas que debe practicar toda comunidad cristiana. Son aspectos de la vida litúrgica cristiana que son tan trascendentes que el no celebrarlos, el no observarlos sería un pecado. Tal es el caso, en primer lugar, del bautismo. Todo cristiano entiende que la Biblia tiene una ordenanza que es ineludible de que todo nuevo creyente debe ser bautizado. De la misma manera, tiene presente que toda comunidad cristiana, toda iglesia debe celebrar el partimiento del pan y del vino, o conocido también como la Santa Cena o Cena del Señor. Y acá viene el segundo punto dentro de la teología bíblica. Si festividades como Halloween, Navidad, fueran tan importantes para Dios, fueran sacramentos. La iglesia desde el principio inequívocamente hubiese identificado que esto es algo que debe cumplir todo cristiano.
como desde el principio se entendió que los verdaderos sacramentos y la Reforma Protestante defendió solamente bautismo y cena del Señor. Miren, más bíblico que la Navidad y un mejor aspirante sacramental sería el lavatorio de pies. Sin embargo, entendemos que no hay suficiente peso bíblico para incluir el lavatorio de pies como un sacramento en la iglesia. Pero tenemos discernimiento para entender que el lavamiento no es un sacramento, pero a veces sí las comunidades cristianas quieren sacramentalizar la Navidad. Y siendo honestos, todo aquel que ha estudiado teología sabe que hay más apoyo bíblico para el bautismo infantil que para la celebración de la Navidad. Y ahora cualquiera que me oye piensa que yo estoy en contra de la Navidad. Probablemente sea lo primero que te venga a la mente. El hermano habla así porque sencillamente no cree que se celebre la Navidad. A mí realmente me tiene sin cuidado si celebran o no la Navidad. Yo solamente estoy repasando los argumentos. El hermano que celebra la Navidad, me gozo con él. Y el que no la celebra, me gozo con él. ¿Y por qué? Porque no es un sacramento. Porque no es una doctrina que la Biblia le haya dado tanta relevancia como para que yo discuta de ese tema con mi hermano. Si mi hermano no cree en el bautismo y no celebra la Santa Cena, yo creo que en ese punto dejaría de ser hermano y sería primo lejano. Pero la Navidad, no. Por eso yo no discuto. ¿Me molesto yo cuando los hermanos celebran la Navidad? Para nada. ¿No asisto yo entonces a las iglesias que celebran la Navidad? Pues sí, yo sí voy. Porque entiendo que los hermanos que están allá adentro no están adorando a Nimrod, ni se reúnen alrededor de un arbolito para celebrar un culto fálico. Yo perfectamente puedo asistir a un culto de Navidad porque amo a mis hermanos, porque respeto su tradición. Vamos a ver más adelante que la Navidad es una cuestión de tradición y sobre todo porque yo no voy a perderme la posibilidad de congregarme con otros hermanos en la fe por una cuestión de opiniones y que es tan irrelevante en la teología bíblica que ni siquiera alcanza la categoría de ser un candidato sacramental. ¿Y por qué digo que tampoco soy un crítico de la Navidad, aunque lo parezca? Bueno, sencillamente porque si bien Jesús no nació en diciembre, eso queda descartado completamente por todas las evidencias que tenemos bíblicas y extrabíblicas y por el mismo sentido común. Si bien entendimos los cálculos que hice anteriormente, que no son míos, eso está ahí a la vista de todo el que quiera verlo, si Isabel o Elizabeth concibió de Zacarías a finales de junio y después se nos revela que 6 meses después fue el anunciamiento a María por el ángel Gabriel de que concebiría del Espíritu Santo a un niño llamado Jesús, Mateo 1:21, y calculamos bien que fueron 6 meses y eso nos da diciembre, y coincide diciembre, la fecha de la concepción de Cristo, con la fiesta judía de Hanukkah o de las luces. Esto fue por acontecimientos que hubo en el periodo intertestamentario con la revolución de los macabeos, personas que liberaron a Israel del dominio griego del abominable Antíoco Epífanes. Y en el templo judío pensaron que por la escasez del aceite que daba luz al candelabro en el lugar santo y que no debía apagarse nunca esa luz, bueno, milagrosamente esa luz se extendió más allá del tiempo que tenía que dar, algo milagroso, y en ocasión a este milagro ocurrido en el tiempo de los macabeos, los judíos crearon la tradición de Hanukkah o la fiesta de las luces, porque cuando se esperaba tinieblas en el lugar santo, Dios se glorificó y hubo luz. De la misma manera es presentada la profecía de Jesús, y en el Antiguo Testamento podemos leer profecías como Belén Efratea, la tierra que habitaba en tinieblas, le sobrevino gran luz. Si yo sé que Cristo no nació en diciembre, también sé que Cristo fue concebido en diciembre, y muy probablemente sea muy cercano al 25 de diciembre. Por eso es que a mí no me molesta la Navidad, porque si bien estoy seguro que no fue su nacimiento el 25 de diciembre, estoy también convencido de que muy probablemente su concepción sí haya sido en esa fecha, coincidiendo también con una festividad que de igual manera testificaba de quién era Cristo. Y Él era, es y será la luz del mundo. Y un tercer punto dentro del aspecto bíblico es que no tenemos registro de la iglesia primitiva celebrando la Navidad. Y fíjense que la iglesia primitiva hacía cosas raras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15 sí tenemos testimonio de que habían cristianos que se bautizaban por los muertos. Cosa que nos parece escandalosa, pero bueno, bíblica era. Y ni siquiera Pablo se toma el tiempo para condenarlo. Claro, por otros principios bíblicos extraemos enseñanzas, creamos preceptos y condenamos esta práctica. Pero ni siquiera hay una cita aislada en toda la palabra de Dios de tal celebración. Y concluyendo con el aspecto bíblico, si claramente la Biblia indica una fecha más cercana a finales de septiembre, principios de octubre, aparte vimos la debilidad de citar argumentos como la Biblia no lo prohíbe, y posteriormente vimos que la Biblia tampoco presenta esta Navidad como un sacramento, como una ordenanza que debe cumplir todo cristiano.
ni mucho menos encontramos algún registro bíblico de que se haya celebrado en la iglesia primitiva, tampoco en la iglesia apostólica más pegada del siglo II, ni siquiera en la primera mitad del siglo III. Entonces, por todos estos argumentos podemos determinar que la Navidad, la celebración o no tiene nada que ver con la teología bíblica. La Biblia no tiene nada que decir con respecto a esto. Así que todo debate de si es bíblica la Navidad o no es bíblica la Navidad está fuera de lugar. Porque en todo caso la teología bíblica que se puede extraer en derredor a la Navidad es igual a la de todos estos temas relacionados al internet, a la inteligencia artificial, cosas que podemos extraer si acaso principios para crear doctrinas que serían en todo caso especulativas e implícitas. Y a ver, quiero que se me entienda, cuando digo que la Biblia no tiene nada que decir, no me refiero a que no se pueda de alguna manera especular sobre la Biblia o aplicar principios, pero desde un punto de vista estrecho y formal de lo que llamamos teología bíblica, no podemos hablar de la Navidad. En teología bíblica podemos hablar de sacramentos, podemos hablar de doctrinas como el ungir a los enfermos con aceite, la relación entre fe y obras, porque son temas donde hay una cadena de versículos bíblicos que van desarrollándose sobre una idea hasta llevarla a un desemboque teológico bíblico. Pero lo que quiero decir es que temas como Halloween o la Navidad no tienen nada que hacer, nada que decir en cuanto a una teología bíblica, porque sencillamente no están, no tenemos textos, no tenemos doctrina explícita en la Biblia. Y como dije, podemos tener cientos de versículos para analizar y especular, que es diferente. Pero a la hora de establecer los dogmas de la iglesia, a la hora de elegir sacramentos, tenemos que tener teología bíblica. Si no, solamente son opiniones. Y nosotros los cristianos, en cuanto a opiniones, debatimos en base al amor y el respeto. Pero en cuanto a asuntos doctrinales sacramentales, donde hay una teología bíblica implícita, no se discute. Sencillamente se procede a categorizar como hereje a aquel que lo niega. Ejemplo claro, yo puedo disertar con un hermano en cuanto a temas como la Navidad, Halloween, si tenemos o no que celebrarlo. Ahora, en cuanto a la Trinidad, la cristología, la justificación por fe o el retorno de Cristo, que si alguien lo niega, ya esa persona categóricamente se constituye un hereje. Y si alguien quiere celebrar la Navidad o si alguien no quiere celebrarla, no es un hereje. Y si alguien quiere celebrar una u otra festividad que la Biblia no prohíba directa o indirectamente, no sería un hereje, sería una persona con una opinión distinta a la mía. Yo puedo debatir de opiniones con ese hermano si yo me uniría a él, si celebraría o no esa festividad, pero no lo llamaría hereje. Creo que así ya podemos pasar al próximo punto. Ya hablamos de qué es la Navidad, qué dice la Biblia, y ahora vamos a qué dice la historia, porque la historia sí tiene detalles que haríamos bien en atender con respecto a este tema. En cuanto a contexto histórico, pudiéramos empezar mencionando que la Navidad no se celebró en los 3 primeros siglos del cristianismo. Y no se celebró porque primeramente no había un cálculo de una fecha exacta y porque las primeras comunidades cristianas habían entendido que la centralidad del evangelio no estaba en el nacimiento, sino en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto es consecuencia de lo que vemos en los evangelios, porque si bien solo 2 evangelios recogen el nacimiento de Jesús, y muy escuetamente, porque ni Lucas ni Mateo dedican más de 2 capítulos al nacimiento de Jesús, cosa que sí desarrollan los evangelios apócrifos. Sin embargo, de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 recogen la muerte y la resurrección de Cristo, y con detalles sumamente explícitos. ¿Por qué? Porque para los evangelistas el sentido de todo estaba en la muerte y la resurrección de Cristo. Otro aspecto histórico es que por primera vez la fecha del 25 de diciembre se sugiere en el 324, paralelo al concilio de Nicea. Pero estamos hablando de que entonces casi 300 años de cristianismo en esta tierra establecido, no se había hablado del 25 de diciembre ni de ninguna otra fecha. ¿Por qué? Porque el cálculo de la fecha puede ser un poco engorroso, especulativo y sobre todo irrelevante para las primeras comunidades cristianas. Este asunto no les quitó el sueño ni a los apóstoles, ni a los padres de la iglesia, ni a los primeros cristianos de las congregaciones en el Imperio Romano de los primeros tiempos. 300 años la iglesia caminó sin tan siquiera sugerir una fecha. Y viene a establecerse como una fecha y como celebración extendida a través del imperio para el año sexto con el emperador Justiniano. Ahora la pregunta es, ¿por qué se escoge el 25 de diciembre si habían otras fechas más plausibles y aún con más respaldo bíblico como vimos anteriormente? Veremos que esta fecha se elige porque fue un intento de neutralizar la expansión de las problemáticas fiestas de las Saturnalias a través de todo el Imperio Romano. Estas Saturnalias eran unas fiestas a modo de orgía que ocurrían entre el 17 y el 25 de diciembre, donde normalmente la gente se embriagaba y deambulaba desnuda por las calles cantando, y como consecuencia lógica había un aumento de los actos delictivos.
y se perpetraban violaciones y otro tipo de abusos, estas festividades conocidas como Saturnales eran una de las celebraciones más importantes y populares en Roma. Era toda una semana donde el pueblo celebraba y honraba al dios Saturno. Estas fiestas incluían sacrificios, banquetes, intercambio de regalos muy importante, y temporalmente la justicia se hacía de la vista gorda en relación a las normas sociales. Se relajaba un poco la ley y el orden en Roma para que la gente pudieran disfrutar. Ustedes saben, los romanos tenían una forma de disfrutar muy particular. Lo curioso es que las fiestas empezaban el 17 de diciembre. Otra fecha que también los católicos buscarían cristianizar, para decirlo de alguna manera, dedicando ese día a la santificación de Lázaro, uno de los personajes más icónicos de los evangelios. Cosa que por lo menos aquí en Cuba no ha funcionado. El 17 de diciembre la gente sigue peregrinando hacia un santuario para sincretizar catolicismo y paganismo. Porque si bien asumieron el santoral católico, también siguieron guardando la tradición pagana. Por lo menos aquí en Cuba siguen vivas las dos tradiciones. Si hay dos características que comparten tanto las Saturnalias como la Navidad de hoy, es la idea de un banquete o de festejo y también la tradición del intercambio de regalos, dos cosas que se hacían tanto en las Saturnalias como en la Navidad. También está el tema de las canciones, entre otras cosas, pero principalmente estos dos aspectos. De modo que estas fiestas que traían conflictos sociales en Roma se busca neutralizar y la estrategia fue cristianizarla. Lo que hicieron fue tomar una festividad pagana ya existente y vestirla con un disfraz cristiano para civilizar un poco más a la población que celebraba esos días con un ideal moral superior al de Saturno. Es decir, se presenta que Cristo era quien realmente había nacido ese día y se acomodan las fechas, y posteriormente que los académicos de la época se dediquen a justificar las fechas y hacer su magia para que parezca que de verdad las fechas coinciden, y así se le lava la cara a las Saturnalias con celebraciones más dosificadas. Tienen que esforzarse menos los soldados en controlar el desenfreno que había en esa fecha, así el Estado se beneficia, pero también se beneficia a la Iglesia con un mayor número de personas convertidas a la fe cristiana y una mayor influencia de los obispos cristianos sobre la población. Pudiéramos decir que fue un negocio redondo para ambas partes. Y aunque esta estrategia sí tuvo bastante éxito a través del Imperio Romano y posteriormente después de la caída del Imperio Romano en el resto del mundo, algunos historiadores como el mismo César Vidal señalan que en la misma ciudad de Roma no fue tan exitoso, pues se seguía manteniendo las dos tradiciones, seguía reportándose el mismo desenfreno, lo que cambió el nombre, ya no era el nombre de Saturno, ahora era el nombre de Jesucristo. Más o menos lo mismo que les relataba anteriormente que pasa en Cuba. Cada vez que se sincretiza, no es que una tradición suplanta a otra, no siempre pasa así. Por lo general, lo que se hace es mantener las dos tradiciones, o de lo contrario buscarán una manera retorcida de fusionarse las dos tradiciones en la mente del pueblo. Otro aspecto es que hubieron discusiones con respecto a la fecha del 25 de diciembre. Por ejemplo, en lugares donde no existían las Saturnalias, como en la península ibérica, no hubo necesidad de neutralizarla. Estas personas no entendían la necesidad de celebrar el 25 de diciembre. Así que, dado que al principio de año en Occidente se celebraban algunas otras fiestas paganas, la Iglesia permitió que se celebrara la Navidad el día 6 o 7 de enero. ¿Y cómo justificarían que una parte de la cristiandad celebrara el 25 de diciembre y otra el 6 o 7 de enero? Bueno, sencillamente se dice que el 6 o 7 de enero lo que ocurrió fue la llegada de los magos a ofrecer sus tributos al niño Jesús, y así todo encajó perfecto. También hay un debate acalorado de cuándo nació Jesús. Lo que sí es cierto es que Jesús no nació en el año 1, y analizando la evidencia histórica, Jesús tuvo que nacer antes de que muriera Herodes el Grande, el que la Biblia dice que ordenó la muerte de los primogénitos. ¿Cómo Jesús va a nacer después de que este hombre muera? Que es lo que hacen la mayoría de las personas, porque se recoge que históricamente Herodes murió en el año -4. Y entendiendo que Jesús tuvo que haber nacido antes de Cristo, suena cómico decir que Cristo nació antes de Cristo, pero bueno, se me entiende la idea. Él nació antes de que se empezara a contar la era común o la era nuestra. Pero bueno, Herodes muere 4 años antes de lo que Dioniso el Exiguo, que fue quien inventó este calendario, determinara como el año 1. En fin, las fechas más correctas para el nacimiento de Jesús señalan el año 5 antes de nuestra era, el año 6 antes de nuestra era o el año 7 antes de nuestra era, porque tienen que coincidir otros acontecimientos como el empadronamiento al cual responde José para ir a Belén, y con el avistamiento de un fenómeno astronómico que es la aparición de la estrella de Belén. Algunos lo relacionan con un fenómeno de una supernova que ocurrió en el año 7 antes de nuestra era y que perfectamente puede coincidir con el nacimiento de Jesús.
Este fenómeno fue recogido por algunos astrólogos de la época y descrito como que era una supernova que aparecía y desaparecía, lo cual coincide con que estos sabios llegaran a Belén buscando al Mesías guiados por esa supernova, y cuando se desaparecían y se quedaron sin guía, fueron y preguntaron a Herodes ¿dónde está el rey? Después volvieron a ver que la estrella aparece y dan con el lugar exacto al volver a aparecer la supernova y señalar el lugar donde nació el mismo Cristo, porque Herodes no lo sabía, cómo lo encontrarían los sabios. Y otro detalle para añadir es que sería muy difícil que estos sabios hicieran su viaje en diciembre. ¿Quién va a hacer un viaje de probablemente el actual Irak, de donde se supone que vendrían los sabios del oriente siguiendo la profecía dada en el cautiverio babilónico por el profeta Daniel sobre la estrella que identificaría al Mesías? De ahí era la tribu de los magos que venían, que nunca se atreverían a hacer un viaje que les iba a exponer a tan drástico frío en las noches. Sería muy improbable que un grupo de personas diera un viaje en diciembre de Mesopotamia a Judea. Y bueno, hasta aquí el recuento histórico. Ya sabemos que fue una estrategia evangelística lo que trató de usar la Iglesia Católica para cristianizar la fiesta de las Saturnalias y otras tantas festividades paganas. Sin embargo, también es justo notar que de esas festividades paganas que se buscaron cristianizar, hoy ya no queda nada. Y sean sinceros, ¿quién en las iglesias conoce de las Saturnalias? Solo 2 o 3 personas que por lo general son maestros bíblicos o le interesan estos detalles. ¿Quién en la iglesia conoce sobre el culto fálico? ¿Quién habla de Tamuz, Nimrod, Semiramis? ¿Quién habla de estas cosas? Nadie. Por lo cual, si me suena sumamente absurdo cuando una persona trata de defender el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, me suena igual de ilógico cuando una persona acusa a quienes celebran la Navidad de que están adorando un árbol y que lo están llenando de bolas para representar el culto fálico a Tamuz, hijo de Nimrod, y todas estas cosas que se crean. Y bueno, también dirán, ¿y qué necesidad hay de introducir un árbol para adornar nuestras iglesias? Hay que tener respeto por el lugar santo, por el lugar donde nos paramos a adorar a Dios. No podemos poner algo que Dios no ha mandado. No tenemos autoridad bíblica para poner un árbol ahí. Bueno, yo espero que lo que hagan esto tampoco me pongan banderas de Israel, ni el menorá, incienso, velas, y se abstengan de todo tipo de simbología. Pero el punto al cual quiero llegar, mis hermanos, es que sean sinceros. Acusar a los hermanos que celebran la Navidad de ser paganos o de estar celebrando una festividad pagana no es un argumento real sólido. Hay muchas tradiciones que nosotros tenemos y guardamos que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en relación a las bodas, nosotros hacemos las bodas en relación a la cultura que tenemos. Tenemos tradiciones en las bodas que no tienen nada que ver con la Biblia. Desde vestirse de traje, desde usar anillo, corbata, el uso del velo en la novia, que pasó de tradiciones paganas a ser parte de la cultura europea y después adoptado por las ceremonias cristianas de boda. Otro ejemplo es el vestido de blanco, que se viene a popularizar en el siglo XIX con la reina Victoria. Lo que se hace de acompañar un cortejo nupcial con damas de honor, con padrinos, tampoco tiene ningún origen bíblico, sino que provienen de costumbres civiles romanas. ¿O qué tal las novias que lanzan el ramo? ¿De dónde viene eso? Tampoco viene de la Biblia. Y no solo están los elementos que vienen de culturas paganas, también tenemos los elementos de la cultura secular. Por ejemplo, la forma de dirigir la iglesia a veces funciona más como los modelos empresariales seculares. Hay iglesias que no tienen ningún prejuicio en usar ritmos que tienen un origen bien pagano, ya sean instrumentos percutivos como el batá y otro tipo de elementos que son completamente paganos. Y ahí estamos hablando solamente de las cosas que vienen de culturas paganas o de cultura secular, pero también las iglesias tienen una tradición. Y es el punto a donde queremos entrar a continuación para concluir este estudio. Si bien tienes derecho a estar en contra de la Navidad, tienes derecho a que se te respete tu decisión de no celebrarla, tienes que escoger muy bien los argumentos que vas a usar. No sea que termines asumiendo cosas que tú mismo no cumplirías, porque si se trata de abstenernos de elementos que sean invasores al cristianismo, no hay para cuándo parar. Ahora, los hermanos que creen que la Navidad efectivamente fue el 25 de diciembre, no presentan ningún argumento de peso. No hay ningún argumento que sea realmente lógico como para traerlo al caso, que no amerita ni siquiera que lo mencionemos. De ninguna manera. Realmente hay un argumento que para mí es el de más peso. Me sentiría deshonesto e incompleto si no lo mencionara. El argumento más plausible que presentan los hermanos que celebran la Navidad como nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es el que voy a exponer a continuación, dejando a consideración de ustedes lo creíble o no del mismo. Dadas algunas fuentes históricas, conocemos que la administración de los 24 grupos sacerdotales de levitas en el templo de Herodes era semanal.
Esto lo confirmaron los manuscritos del Mar Muerto muy famosos encontrados en la comunidad esenia de Qumran. Muy probablemente los esenios hayan dejado esa comunidad en el año 60, así que estos escritos son de bastante cercanía. Sin embargo, esto no deja de ser el testimonio de una comunidad aislacionista que prefería abstenerse de toda la vida pública y que, siendo sinceros, poca información tendrían de lo que acontecía realmente dentro del templo. Pero mucho mejor información que nosotros hoy en día debían tener, dado que ellos sí vivieron paralelo al tiempo donde ocurrieron los acontecimientos. Bueno, se recoge que cada uno de los 24 grupos de levitas servía 2 veces al año, y nuevamente le correspondería el servicio al grupo de Abías, un segundo turno, a finales de septiembre, del 24 al 30 probablemente, que coincide con el 8º mes judío y con el día del perdón de los pecados, el Yom Kippur. Veamos que si se toma esta segunda fecha del 8º mes judío, es decir, el equivalente a finales de septiembre de nuestro calendario, Juan el Bautista nacería a finales de junio, es decir, 9 meses después, y entonces coincidiría que Jesús naciera a finales de diciembre. Y esta tradición también tiene mucho peso histórico. Es cierto que no son los padres de la iglesia más tempranos los que recogen esta teoría, pero bueno, tenemos bien a finales del siglo IV a Juan Crisóstomo afirmando que Zacarías recibió el mensaje del ángel del anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista cuando ministraba en el templo en el día de Yom Kippur. Así que según la comunidad esenia de Qumran, los 24 grupos de familias levitas servían en el templo en 2 distintos turnos al año. En el caso de los hijos de Abías, le tocaba servir a finales de junio y a finales de septiembre. Como vimos anteriormente, si tomamos la fecha de junio, tenemos a Juan el Bautista naciendo en marzo y a Jesús en septiembre. Ahora, si tomamos la fecha de finales de septiembre, tendríamos a Juan el Bautista naciendo a finales de junio y a Cristo a finales de diciembre. Ahora, otro argumento que se suele citar a favor de la Navidad ubicada el 25 de diciembre es el siguiente. Según algunos historiadores, por la destrucción en el año 70 del templo judío por las tropas romanas comandadas por Tito, consta un registro de que en aquel momento quien estaba ministrando en el templo era la familia de levitas del orden de Joiarib. Si eran ellos los que estaban sirviendo, los levitas de Joiarib, y sacamos cuenta hacia atrás, suponiendo que en los últimos 80 años nunca hubiese habido un cambio de orden, ni hubiese habido ningún tipo de incidente en el que se hayan invertido o adelantado algún turno entre los 24 grupos, lo cual es sumamente improbable dado que los romanos testifican que tuvieron que intervenir varias veces por revueltas judías, entre ellas la famosa revuelta de Judas el Galileo en el año 6, lo cual lógicamente sumado a muchas otras posibilidades y momentos de revuelta, dado que Judea era una región sumamente rebelde contra Roma, es muy difícil que en 80 años el orden de sacerdotes nunca hubiese cambiado ni hubiese visto un imprevisto. Pero bueno, vamos a suponer que no fuera así. Si sacamos la cuenta 77 años hacia atrás, que probablemente coincida con el nacimiento de Jesús, según el cálculo realizado por estos historiadores, el orden de Abdías le correspondería servir en la primera semana de octubre. Y si efectivamente fue en la primera semana de octubre, la fecha del nacimiento de Jesús dataría para aproximadamente el día 6 de enero. Y tenemos otra tercera fecha. Claro que esta estaría más cercana del 25 de diciembre, pero tampoco sería el 25, sería aproximadamente el 6 de enero. Así que tenemos como fechas más probables del nacimiento de Jesús, en primer lugar, finales de septiembre, principios de octubre. En segundo lugar, finales de diciembre. Y en tercer lugar, principio de enero. Bueno, yo creo que ahora sí hemos sido suficientemente claros con el análisis de las fechas. Ahora vamos a continuar analizando otros aspectos trascendentes de este tema. Si bien no te gusta ver un árbol de Navidad en el templo donde te congregas, tienes varias opciones. Puedes comentarlo a tus líderes, puedes dejar de asistir a los cultos navideños que se ofrecen en esos días, o la opción más madura, tómalo como un reto para empezar a trabajar en el dominio propio, en la tolerancia. Aplica Romanos 14, demuestra cómo el amor vence sobre el orgullo y el amor propio. También lo digo a la inversa, si vas a una iglesia donde no se celebra la Navidad, puedes hablar con los líderes para proponerle una celebración, puedes asistir esos días a iglesias que celebren la Navidad, o la mejor opción, aprende a amar a los hermanos que no celebran la Navidad. Trabaja con tu dominio propio. Y como les decía, para concluir, vamos a aterrizar este tema en que todo se trata de una cuestión de tradición. Si bien Martín Lutero defendió la sola escritura, no podemos imaginar que esto significaba que la iglesia protestante no tendría tradición. Nosotros, a diferencia del catolicismo, lo que proclamamos es que nuestra tradición no puede ir por encima de la escritura. A la hora de definir nuestra doctrina, la tradición se va a someter a la escritura, y si la tradición contradice a la escritura, se desecha esa tradición. Nosotros, de la misma manera que la Iglesia Católica Romana tenemos tradición,
y muchos errores, solo que nosotros no tenemos la tradición como autoridad al mismo nivel que la Escritura, repito. ¿Y por qué la Iglesia protestante también conserva tradición? Bueno, sencillamente porque entendemos que muchas veces la tradición es el reflejo de un proceso de aprendizaje a través de los años de la Iglesia. Muchas de las tradiciones que tenemos han sido ganadas por procesos de experiencia que hombres de Dios nos han inculcado. Y mucha de nuestra tradición no es mala, igual que en el catolicismo no toda la tradición católica es mala. Y lo repito porque hoy se ha demonizado la tradición. Si crees que eres un cristiano que te has librado de la tradición absolutamente, lamento decepcionarte, pero te tengo malas noticias. Prácticas como el famoso llamamiento al altar, la oración del pecador o oración de fe como le dicen algunos, y aspectos como la organización de los bancos y la arquitectura de la iglesia no son doctrinas bíblicas. No encontramos un llamamiento al altar, no encontramos oración de fe, no encontramos estilos arquitectónicos correctos para construir las iglesias, no encontramos un mandamiento de presentar a los niños ni de cómo se debe hacer un culto fúnebre, ni siquiera hay testimonio de que se deba hacer un culto fúnebre, ni cuestiones como la liturgia, de que primero se debe cantar canciones rápidas, luego canciones lentas, luego se recoge la ofrenda, el pastor da una predicación, tiempos de testimonio. Aún más, que haya una liturgia, que haya un orden en el culto, tampoco es bíblico. Más bien lo que apreciamos en iglesias como Corinto es una liturgia espontánea, no existía un orden. Por eso es que a veces se formaba el reguero que Pablo tiene que reprender en Corinto. Pero lo que nos está diciendo en Corintios 14 es que se levantaba un hermano con un cántico, se levantaba un hermano con palabra de exhortación. Y el apóstol Pablo le señala que ese tipo de liturgia espontánea no está mal, pero que por favor que todas las cosas las hagan decentemente y con orden. ¿Quiere decir que nosotros ahora tengamos que volver a la liturgia del siglo I? No. ¿Por qué? Porque tenemos otra tradición. ¿Y por qué nosotros tenemos esta tradición de organizarnos litúrgicamente y de congregarnos en templos? Cuando la iglesia primitiva funcionaba más parecido a lo que hoy llamamos casa culto. ¿Por qué la iglesia no se sigue reuniendo en casa? Una cuestión de tradición. Y si bien yo voy a ser el primero en condenar la tradición cuando es contrario a lo que dice la Biblia, de esta misma manera voy a defenderla enérgicamente cuando la misma no atenta contra la Biblia ni contra los preceptos que señalan los estatutos de la palabra de Dios, y si al mismo tiempo benefician la comodidad y el fluir de la iglesia, claro que le voy a decir bienvenida a esta tradición. ¿Soy pragmático por esto? Bueno, el pragmatismo tiene un área mala y hay un área que es buena. Muchas veces los apóstoles son pragmáticos al tomar decisiones en la iglesia, pero ser pragmáticos y tradicionales puede ser en ocasiones malo cuando el pragmatismo nos lleva a hacer cosas que son negaciones de los principios bíblicos o torcedura de la palabra, pero también el pragmatismo y la tradición pueden ser herramientas válidas cuando son medios que nos ayudan a alcanzar un fin, que es una iglesia bendecida según los estándares bíblicos, y las estrategias tradicionales pragmáticas no atentan en contra de la enseñanza bíblica. Yo sé que esto que estoy explicando puede traer confusión si lo escuchas por primera vez. Y vuelvo a repetir, no toda la tradición es mala, ni toda la doctrina que tiene tu iglesia es 100% solo escritura. Es más, te lo voy a llevar al punto más grave. ¿Por qué tú crees que el principio de solo escritura es el principio correcto? Porque lo heredaste de la tradición reformada, que fue una ruptura con la tradición católica. En fin, tu fe está depositada sobre la tradición de la visión que Dios le dio, que creemos que es la más bíblica, a hombres como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Ahora, ¿por qué creemos que la legitimidad de estos tres pilares bíblicos de la Reforma, fundamentos de la Iglesia protestante, estaban en lo correcto? ¿Por qué asumimos la tradición que nos heredó Lutero como la correcta? Y aquí la cosa se pone más drástica, porque podemos darnos cuenta que esta tradición de Lutero es más afín con la tradición de los padres apostólicos, porque juzgamos que la tradición en la cual se encaminaron los católicos después de los padres apostólicos se desviaron de la verdadera tradición en la cual los apóstoles nos encomendaron. Y les digo más, ¿por qué crees que los 66 libros que tiene tu Biblia son los correctos y no los 73 de la Biblia católica? No me voy a detener en base a qué principios tú excluyes los 7 libros deuterocanónicos. No me voy a meter en la literatura apócrifa. Y voy a ir más allá. ¿Por qué tú crees que esos 66 libros que tú tienes y que compartes con los católicos son correctos? Vamos a ver que cuando finalizó el ministerio de los dos apóstoles, el último en pie fue el apóstol Juan, y no se sentó y dijo, bueno, a partir de ahora voy a hacer el canon de la escritura. Y bueno, el canon que tenemos es el que nos dio el apóstol amado de Jesucristo. Así que esta es la Biblia. No fue así. Desde el año 94 que se escribió el último libro en la isla de Patmos, es decir, el Apocalipsis de Juan, pasarían 300 años
para que la iglesia determinara cuál era el canon que iban a aceptar. ¿Quiere decir esto que la iglesia no conocía cuáles eran los libros inspirados? Sí, la iglesia lo conocía por tradición oral. Ahora, existían ciertas confrontaciones porque habían comunidades cristianas que aceptaban unos libros y otros no. Habían comunidades que no aceptaban la epístola a los hebreos, habían otras que no aceptaban la epístola a Santiago. De hecho, estos dos libros también molestaron a Lutero. Pero sería después cuando un hereje llamado Marción creara su propio canon en el cual él dice: estos libros lo acepto, estos libros no. Cuando la iglesia entonces empieza a concienciarse de la necesidad que tenían de poner un canon por escrito. Estos son los libros que nosotros aceptamos y estos no. Y sería a finales del siglo IV cuando gigantes teológicos como Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón empiezan a debatir cuál era el canon correcto. Y a través de un proceso de concilios, de debates, de libros que entraron, de libros que salieron, quedaron fuera libros como la Didache, el cual es excelente, y entraron epístolas como Hebreo y Santiago. Y hasta aquí quiero llevarte, porque yo soy uno de los mayores defensores del principio de solo escritura. Pero solo escritura no significa cero tradición, porque esto sería cortar la rama sobre la cual tenemos asentada la misma doctrina de solo escritura. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo está estableciendo los fundamentos de la práctica de la Cena del Señor a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 11:23, él se remonta a una tradición. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, y empieza a dar las instrucciones. ¿Pero estaba Pablo entre los dos apóstoles que comieron la cena en el aposento alto? No. Entonces, ¿por vía de quién recibió Pablo del Señor la instrucción de la cena? Tenemos dos opciones. Es posible que cuando el apóstol Pablo esté diciendo que él recibió del Señor, está hablando de una revelación sobrenatural. Cuando dice que él no recibió el evangelio ni de carne ni de sangre, sino que le fue revelado de Dios. Puede ser que él haya recibido literalmente de Cristo, en un acto sobrenatural, las instrucciones. Pero yo me decanto por la interpretación de que cuando se convierte al evangelio y se vuelve a la comunidad cristiana en Judea, Pablo tiene que congregarse. Y basta con que nada más Pablo haya ido a un solo culto de la iglesia para que haya participado del partimiento del pan y del vino. Por cierto, aquí viene otra tradición. Nosotros no celebramos la cena del Señor todos los días. Y el mandamiento del Señor Jesús es que cada vez que se reúnan, participen de la cena. Y el testimonio de la iglesia primitiva es que cada vez que se reunían, comían la cena. Entonces nos queda claro de que Pablo, nada más que con que haya asistido a un solo culto, recibió la cena. Lógicamente preguntó por qué hacemos esto, y los apóstoles le deben haber enseñado que algunas horas antes de su muerte el Señor Jesús celebró con ellos, los discípulos, la Pascua en el aposento alto y dio establecimientos de esta cena, y esto es tradición oral. La transmisión oral es tradición. Ahora tenemos la Biblia, que es la Biblia, un grupo de escritos que conforman la Sagrada Escritura. Ahora, ¿quién eligió esos libros? Fue la iglesia. No fueron los apóstoles, porque como decía ahorita, si hubiesen sido los apóstoles, tendríamos mensaje de Cristo, mensaje de los apóstoles, recogido por el último apóstol en el canon, y esa es la Biblia. Pero no fue así. Del último apóstol al establecimiento de la Biblia como tal pasaron casi 300 años. Así que cuando afirmamos que estos libros son los correctos, estamos afirmando que esta tradición que establece 66 libros es la correcta. ¿Por qué? Porque creemos que la evidencia apoya más a esta tradición que a la tradición del hereje Marción, que determina otro grupo de libros. Y pudiera pasarme aquí todo el día citándole elementos de tradición dentro de la iglesia. Pero bueno, yo creo que estableciendo el principio de que la Biblia es el resultado de una tradición también, y lo aceptamos porque creemos que es el legado más directo de Cristo y los apóstoles, y que las otras tradiciones como la católica, la ortodoxa y demás no son las correctas. Pero bueno, ya para concluir, para no seguir extendiéndome, ¿qué podemos concluir? Podemos resumir que el asunto de la Navidad, como tantos otros puntos dentro de la iglesia actual, es una cuestión de tradición, no es una cuestión bíblica. Ya vemos que la tradición bíblica no apoya ni suprime la Navidad porque sencillamente todavía no se había formado esa tradición. Entonces no podemos buscar un fundamento bíblico para la Navidad. Tal vez para determinar la fecha más exacta del nacimiento de Jesús podamos hacer algo. Pero para respaldar con versículos bíblicos y levantar una doctrina que sostenga lo que hoy en día nos ha llegado como el legado tradicional de la Navidad, no tenemos nada que hacer en la Biblia. A la Biblia vamos para justificar doctrinas como la Trinidad, la Cristología, la justificación por fe, no para buscar asuntos como Halloween, la Navidad o anacronismos de este tipo. Lo que quiero decir con respecto a todo esto es que buscar el apoyo bíblico de la Navidad en la Biblia es como tratar de buscar la existencia de Jesús en un laboratorio de física nuclear. No tiene nada que ver una disciplina con la otra. El laboratorio fue diseñado para hacer pruebas científicas, no para determinar verdades históricas. Entonces, ¿cómo determinamos el tema de la Navidad? Por la tradición.
Ya vimos que la tradición no necesariamente es mala. Vimos que casi todo en torno a nuestra fe es una cuestión de tradiciones. Aún la doctrina que entendemos como correcta se basa en tradiciones teológicas. El catolicismo es una tradición teológica, el protestantismo es una tradición teológica, la ortodoxa griega, rusa, son distintas tradiciones teológicas. Y llamamos hereje a aquel que levanta una tradición teológica que va completamente en contra de la tradición bíblica. En fin, lo que quiero decir es que la tradición no es un sinónimo de algo malo o diabólico. ¿Y en qué parte de la tradición entra el tema de la Navidad? Bueno, esto es una tradición eclesiástica. Las tradiciones eclesiásticas son prácticas que la Iglesia ha sostenido durante una gran cantidad de años y que se han establecido en el seno de la comunidad cristiana y se sostienen. Ahora, ¿cómo examinamos si esta tradición eclesiástica, que es la Navidad, es buena o es mala? Primeramente, velando si esta tradición atenta contra los principios y preceptos bíblicos, es decir, si atenta contra aquella doctrina que la Biblia sí categóricamente y enfáticamente enseña de una manera explícita. Si la Navidad atenta contra la Trinidad, la Cristología o la justificación por fe, pues desechamos la Navidad. Ahora, siendo sincero, ¿ustedes creen que la Navidad atente contra estas doctrinas? Para nada. ¿Contra qué doctrina dicen que atenta la Navidad? No te harás imágenes ni ídolos. Bueno, acompáñenme ahora en una indagación final sobre esto. ¿Es realmente la Navidad un acto de idolatría? Quisiera darles una ilustración. En una ocasión recuerdo, no sé si será real, que me hicieron una historia de que Marcos Witt le hicieron llegar una canción por debajo de la puerta. Él la vio, le gustó y la cantó para Cristo. Después con el tiempo Marcos Witt se entera, o le hacen entender en un show, de que esa canción la había escrito una persona que se dedicaba a adorar al maligno. Y esa persona le dijo: yo escribí esa canción para el diablo y te la di por abajo de la puerta para que tú la cantaras, para que a través de ti la iglesia adorara al diablo. ¿De verdad ustedes creen que la iglesia adoró al diablo por la canción? ¿Ustedes creen que cuando las personas decían cuán hermoso eres mi Señor Jesús, estaban pensando en Lucifer? ¿O que Marcos Witt incluso cuando grabó esa canción estaba ministrando demonios? Para nada. La respuesta de Marcos Witt fue sublime. Tú se la habrás escrito al diablo, pero yo se la canté a mi Cristo. En otras palabras, yo nunca fui consciente de las malas intenciones. Dice la palabra de Dios que para el puro todas las cosas son puras. ¿Debía Marcos Witt después de esta información dejar de cantar esa canción? Si Marcos Witt dejaba de cantar esa canción, estaría negando lo que él le dijo a ese hombre. Yo se la canté a Cristo. Y ahora pregúntate, de los millones de personas que cantaron esa canción, ¿cuántos sabían que esa canción había sido escrita supuestamente por un satánico? Entonces, ¿a quién glorificó la canción? ¿Al diablo o a Cristo? La canción glorificó a Cristo. Y si bien la Navidad puede que haya tenido un origen oscuro, si bien las Saturnalias eran fiestas bien paganas, ¿quién se acuerda de las Saturnalias? ¿Quién recuerda a Nimrod y a Semiramis? Vuelvo a donde empecé. ¿Qué tradición fue la que prevaleció? La exaltación del nombre de Cristo y la celebración de que un día el Verbo se hizo carne, descendió de la luz y habitó entre nosotros. Por último, quisiera despedirme contándoles mi opinión al respecto. Y no lo hago porque mi opinión sea muy relevante, sino porque creo que añade un peso a lo que quiero decir. Aristóteles dijo que solo una mente educada puede entender un pensamiento sin necesidad de aceptarlo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, sencillamente porque yo no creo que sea necesaria la tradición de la Navidad. En las iglesias a las que he servido como pastor o como maestro, por lo general se caracterizan por no celebrar Navidad. Y cuando he hablado del tema a las iglesias, siempre lo he hecho en base al respeto a aquellos hermanos que sí lo hacen. De hecho, cuando fundé Baluarte de la Verdad, mi intención es aunar a la iglesia en Cuba y preparo este material con todo el respeto hacia mis hermanos que sí celebran la Navidad. Ellos me mandan muchas veces postales de felicitaciones y yo les respondo con generosidad también. Los felicito no con hipocresía ni aprovecho la ocasión como hacen muchos para ponerme a disertar de por qué la tradición de la Navidad no es necesaria, de cómo se ha perdido la esencia de lo que es la Navidad en el tiempo, no. Aunque yo, cuando he ejercido el ministerio pastoral, no he establecido una celebración de Navidad ni a finales de septiembre ni el 25 de diciembre porque sencillamente creo que no es un sacramento. Ahora, no niego que sí aprovecho la ocasión para visitar hermanos que sí la celebran en sus iglesias y el 25 de diciembre por lo general suelo visitar iglesias donde la celebran y me gozo con los hermanos. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque sé que ellos no están celebrando a ningún ídolo, ellos están celebrando a Cristo. Se están gozando porque el Señor nació. Y en segundo lugar, porque creo que aunque no nació, como les decía anteriormente, María sí fue fecundada por el Espíritu Santo, probablemente el 25 de diciembre. Y por último, como les decía,
porque siempre que haya un día en que tenga la posibilidad de asistir a una iglesia donde hay hermanos reuniéndose, sin lugar a dudas, lo voy a hacer. Ya para concluir, quisiera dejarles con un versículo bíblico para que mediten en este tema. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado.